Muchas gracias, doctor. La intervención ha sido muy importante a la cual podemos llegar a varias conclusiones. La primera es que debemos diferenciar entre policía comunitaria, autodefensas y paramilitarismo, que si hizo falta, digamos, hacer algún matiz, lo podemos recoger a la hora de las preguntas y respuestas. Y en segundo lugar, hay que identificar con claridad que el conflicto, no solo de la violencia armada en México, sino de las autodefensas, no admite lecturas dicotómicas entre los buenos y los malos. Es decir, como decía el doctor Landeano, no es un problema entre policías y ladrones. Es un problema de una complejidad mucho mayor que tiene origen en distintos factores, algunos de carácter estructural, pero también tenemos no solo problemas en materia del sistema de administración y procuración de justicia, que fue expuesto, también hay comportamientos o conductas que pueden estar arraigadas, en realidad no pueden estar arraigadas en la cultura de México, ¿no? La exposición, digamos, del culto a las armas y de la violencia, que además tiene rasgos que son demasiado masculinizados. El 80 o 90% de los homicidios que se cometen en México son hombres, y además de que el uso de la violencia también es a veces propiciado por este género. Finalmente, digamos, vamos recogiendo elementos que nos van generando muchas preguntas en torno no solo del fenómeno, sino en particular de la cuestión de las autodefensas. Valdría la pena ir haciendo algunas anotaciones mentales y al final, en la sesión de preguntas y respuestas, ampliar el diálogo con todos ustedes y con los participantes. Enseguida tocaría el turno del doctor Jaime Preciado, hacer uso de la palabra, quien nos va a hablar de autodefensas y policías comunitarias, la urgencia del Estado Social. Muchas gracias. Bueno, pues también agradecer a Carlos, a Pablo, la invitación a departir aquí con ustedes, con mucho gusto, con Dante y Marcos Pablo. Y pues vengo aquí, además de esta cachucha que tengo por aquí, tengo otras dos cachuchas. Una es mi rol de investigador, que está junto con Gloria Caudillo, Mirna, otros colegas en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, y el rol en el Departamento de Estudios Políticos, en el cual por ahora estoy de jefe de ese departamento. Pero sobre todo también vengo a tratar de combinar las preocupaciones teóricas que esto está desentrañando para muchos de nosotros con mis preocupaciones ciudadanas. O sea, creo que cualquiera de nosotros podemos relatar algo que ha tenido que ver con todo esto que ya tan magistralmente nos presentó Dante, y ello pues es sintomático de lo que lleva a situaciones tan extremas como las que se están viviendo en aquel caso. De las autodefensas y de las policías comunitarias. Pongo aquí como título la idea de la urgencia del Estado Social, porque lo que más se extraña, lo que más se demanda, es que no hay presencia del Estado en muchísimas de las actividades del día a día que los narcotraficantes han ocupado. Por ejemplo, mucha de la parte de lo que es la cuestión recaudatoria con los impuestos, de que si alguien mata a un animal tienen que pagar una cuota, de que si alguien tiene una tierra, tiene una casa, etcétera, pues en lugar de un gobierno que recauda impuestos, sucede que surge un grupo por ahí que se apropian de esas dimensiones del Estado. Y pues como que hay en el ambiente de las concepciones sobre la cuestión de lo público, hay una idea muy perversa que es: no necesitamos del Estado, o sea, nos podemos organizar por nosotros mismos. El tema de lo público vendrá así como resultado de buenas gestiones o de que haya como un proceso en el que vayamos a converger, quién sabe en qué siglo, para poder fundar nuevas relaciones públicas. Y no, a mí me parece que es muy urgente que rescatemos la idea de lo público, que justamente el papel que juega el Estado
pueda ser recuperado para la sociedad, de la cual se ha distanciado, de la cual ha renegado, y estos ejemplos de las autodefensas, de las policías comunitarias, nos vienen a recordar eso, que hay una sociedad con capacidad de autogestionar, una sociedad con demandas de autonomía, como lo vamos a ver enseguida, y también mucho hablamos de la llamada violencia estructural, de la desigualdad, que son las fuentes que están en la base de todos estos conflictos, pero los cuales tampoco son tan simples como para poder decir que una simple política de redistribución del ingreso y ya estamos del otro lado, o una cuestión de una reforma fiscal acá muy bien craneada y ya estamos del otro lado, ¿no? O sea, la cuestión es un tema de política de Estado, pero de política de Estado no como lo veremos a continuación, como instrumento, como algo ajeno, sino como entendiendo al Estado, quizá un poco en la tendencia en que Boaventura de Sousa Santos lo presenta en relación con los movimientos sociales, que dice, el Estado del siglo XXI es el novísimo movimiento social, y estos movimientos apuntan en ese plano. O sea, no reniegan del espacio de lo público, pero están refundándolo, buscando otras posibilidades. La primera hipótesis que les propongo es pensar más allá del Estado entonces. Es decir, el Estado enfrenta una crisis teórica en la que, pues, para los planteamientos que van, por ejemplo, desde el plano revolucionario, el Estado era instrumento de clase, el Estado para los politólogos era una correlación de fuerzas en la cual había pues quienes llevaban la hegemonía dentro de esas relaciones, pero había pues una cierta capacidad de integración más o menos sistémica en los estados nacionales. Sin embargo, eso lo estamos viendo derrumbarse. O sea, la capacidad de integración sistémica de los estados está cada vez más deteriorada, y ello se contrapone con una emergencia de la sociedad civil y de nuevas demandas de ciudadanía. Es decir, cómo queremos ser, parecer, vivir como iguales, cómo queremos avanzar en este sentido de derechos para todas y todos. Y ese plano que emerge desde la sociedad civil, desde nuevas ideas de ciudadanía, se contrapone a lo que siempre habíamos entendido desde la sociología política como la teoría del Estado. El Estado lo veremos más en detalle adelante, pero por ahora quiero destacar que hay como dos tendencias que se oponen en los extremos. Por una parte, algunas fuerzas de distinta orientación política están como por el Estado omnipotente, omnipresente. Hay en este plano, desde las experiencias que fracasaron en la caída de la Unión Soviética, pero también siguen permaneciendo las apuestas, porque es desde las instituciones y desde arriba hacia abajo cómo se pueden generar las modificaciones, las transformaciones de nuestras sociedades y el manejo y control de sus conflictos. En el otro extremo está la miniaturización del Estado, que tiene que ver con el llamado pensamiento único. Alain Touraine, cuando analizaba el tema del crimen organizado, decía que el narcotráfico es el neoliberalismo perfecto, porque ahí hay una ausencia de Estado y lo que hay son leyes de oferta y demanda que le regula el mercado. Entonces, esa miniaturización del Estado, que solamente es en el discurso, ha también hecho estragos sobre el rol y las capacidades que el Estado debe cumplir en sus funciones públicas, porque si en la estatolatría se busca una regulación extrema y en la opción, digamos, del pensamiento único será la desregulación, si en una teoría del Estado tradicional el tema de la soberanía del Estado se antepone como el único y omnipresente objetivo, pues esa soberanía no se va a entender como en todas las riquezas de lo que está emergiendo, por ejemplo, en América Latina, de una idea de pueblo novedosa, una idea
que van a ver ustedes cómo se relaciona con el tema de las autodefensas y las policías comunitarias. Es decir, una soberanía popular desde la interculturalidad, desde los estados pluriétnicos y que se contraponen, en todo caso, en el otro extremo, a la negación de ciudadanía. Eso que llamamos pobreza no es otra cosa que eso, no es carencia, de si tienen poquito o mucho dinero, o si no les ajustó para el refresco, además del pan dulce. Es decir, hay una negación de derechos de ciudadanía que es sistemática y que es funcional para la reproducción del estado de cosas. Y por último, el Estado de Derecho, por supuesto que en una visión estatolátrica será las instituciones las que machaquen a las personas, y en el otro pues es más bien el objeto de su desdibujamiento y de su deterioro con el estado de la impunidad y de la corrupción. Es uno de los discursos que más a los que más se recurre cuando se tratan estos temas del crimen organizado, ¿no? O sea, el Estado está penetrado por la impunidad y la corrupción porque ha sido objeto de un soborno, de una compra de conciencias, etcétera, etcétera, y de un desmantelamiento, como ya bien se señaló, de ese Estado de Derecho por los cañonazos de dólares y capitales que dinamitan, torpedean al Estado. Entonces, ¿qué tenemos en discusión cuando digo pensar más allá del Estado? Pues, ¿cómo es que estamos viendo en nuestra época formas novedosas de autonomía, de autogestión de la sociedad, de los individuos, pero que tenemos también un aspecto muy difícil de resolver en cuanto a cómo nos imaginamos, concebimos, estructuramos la idea de lo público? ¿Es el Estado el principal factor que organiza los espacios públicos? Bueno, parece que esto que está pasando con las autodefensas y las policías comunitarias nos está diciendo que la iniciativa está del lado de la sociedad y que se necesitan pensar también por las presiones que están introduciendo los nuevos movimientos sociales, por demandas de ciudadanía, en que lo público no es necesariamente equivalente a las instituciones y los ámbitos del Estado como régimen político y como sistema de gobierno, que el Estado es algo más que eso y que es entonces una relación entre Estado y sociedad. Ahora bien, y sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que existe un Estado, o sea, querámoslo o no, sigue habiendo hacienda pública, relaciones exteriores, se fijan los salarios mínimos de acuerdo a ciertos aspectos en donde convergen distintas fuerzas, se trata el problema de la inseguridad y cómo hay que controlarla justamente por instancias del Estado. Entonces no podemos tampoco voluntaristamente nomás magnificar lo que se refiere a toda esta fuerza, iniciativa social, sin tomar en cuenta la persistencia de un Estado que es reproductor de las clases. O sea, hay relaciones sociales que siguen dependiendo del rol del Estado. Un Estado también que reproduce un modelo económico, y ese Estado pues está indudablemente con una gran brecha con relación a la inmensa mayoría de la población, que ese Estado representa también la cohesión de un régimen, en un sistema político y de partidos, y que es el poseedor del monopolio de la violencia. O sea, para no sacarnos los ojos entre todos nosotros, necesitamos en alguna medida ese reconocimiento de un Estado capaz de darle una racionalidad diferente a esto. Y también pues el representante en el que se delega el interés general, y finalmente la figura a la que más se nos viene a la mente cuando pensamos en el Estado, que es el gobierno y el Estado-nación. Pero bueno, vamos tratando de trastocar esos términos y pensando en qué es lo que estamos discutiendo, para lo cual el tema de las violencias y las inseguridades van a sernos como útiles para estas consideraciones. ¿Cuál Estado entonces es al que podríamos referirnos? Por supuesto que está el pensamiento crítico ha ubicado
como el de la ficción democrática, es decir, el que tiene una enorme separación entre los hechos y los derechos, y en donde pues encontramos sí, valores supuestamente de convivencia, democráticos, etcétera, etcétera, pero en donde sin embargo el ritualismo, la manipulación, el velar, es decir, el ponerles un velo a las instituciones del Estado, pues ha hecho estragos. La otra hipótesis, ¿cuál sería la del Estado fallido? Aquí tenemos que tomar muy en cuenta que justamente estas situaciones críticas límite, como el que representan las autodefensas y las policías comunitarias, pues han llevado a que constatemos que en el marco internacional hay un debate de conceptos que no es inocente. O sea, no se trata de que el Fund for Peace en 2012 elabora 12 criterios con los cuales se puede calificar si hay un Estado fallido o no. Quien en México lanza esta idea es una visión muy interesada del exar de las drogas, Barry McCarthy, ¿no? En donde viendo como lo errático de la política de combate al crimen organizado del gobierno, metió ese ruido de decir que México era un Estado fallido. Claro que si nos fuéramos a los índices, veríamos que sí, tenemos más de 6 índices de los que contemplan esta cuestión del Estado fallido. Pero lo que no hay que perder de vista es que cuando hablamos del tema del Estado, es cuando hablamos también de los límites de la soberanía y de quién puede corregir en todo caso esas dificultades que están ahí presentes. Porque la conclusión a la que ha llevado la idea del Estado fallido, pues es, como ustedes son unos inútiles, como ustedes son unos corruptos, como ustedes son unos ineficaces, entonces llegamos nosotros que tenemos la tecnología, las armas, el know-how, y quítense que ahora nos toca a nosotros decidir esas cosas que ustedes no han podido, ¿no? Entonces, este concepto tampoco nos va a ser útil para estudiar estas cuestiones. ¿Por qué? Porque creo que tenemos en nuestro país una gran capacidad para escuchar y saber interpretar esto novedoso que están mostrando nuestras sociedades, como es el caso de las policías comunitarias y las autodefensas. En todo caso, parecería más prometedor ir avanzando en algunas de las categorías críticas, como la hipótesis del Estado policial, la idea entonces de un Estado que está cada vez más abocado a asegurar determinadas condiciones para los grupos de los intereses dominantes, y que esto ha implicado una creciente militarización. O sea, no es solamente el hecho de que Felipe Calderón llegó muy cuestionado a la presidencia de la República y para ganar bonos en su aceptación sacó al ejército a las calles y le declaró la guerra al crimen organizado. No es ese solo el problema. El problema es que esto es una función estructural cada vez más encomendada, realizada, practicada por las instituciones del Estado en nuestros países. Y aquí retomo el concepto que propone Lloyd Bacán, este gran sociólogo que fue colaborador de Pierre Bourdieu en los últimos años de su vida, y que propone la idea de un Estado cognitivo y patriarcal, ¿no? Es decir, un Estado que de alguna manera la violencia simbólica queda ejemplificada en las cárceles, en la manera de la ineficacia de la justicia, tal como nos la presentan aquí, en la que se castiga fundamentalmente a los pobres, en la que se castiga finalmente a los más débiles, a los más excluidos, y a los que realmente cometen los crímenes, a los que realmente hay pruebas, etcétera, etcétera, se les deja libres, y por el contrario se convierten las cárceles, todo el sistema judicial persecutorio, en un elemento de dominación y corrupción de la misma población a la que se le va metiendo en una espiral de desecho. Y patriarcal, por supuesto, porque lo que hemos visto de la violencia intrafamiliar, de los feminicidios y otras formas que están muy documentadas en nuestro país,
pues también hablan de ese carácter al que se refiere el odio acá. ¿Cuál es entonces el origen de las violencias y las inseguridades? Pues bueno, indudablemente que la hipótesis de la violencia estructural es la que me parece que es el punto de partida. Es decir, mientras haya un chico de 13 años que está dispuesto a colgarse trofeos de todas las personas que matan, porque está recibiendo un salario que está ligeramente superior al que ofrece una maquiladora en la zona fronteriza del país, en ese momento no podemos luchar contra la violencia así nomás con leyes, decretos, policías, armamentos. O sea, hay cuestiones de mucho más fondo que tienen que ver con la organización de nuestra sociedad. Está también la hipótesis del déficit de agencia pública o de dificultades para la gobernabilidad. Por supuesto que ahí también hay otros aspectos que impiden que, por ejemplo, haya una autonomía de los poderes republicanos en México suficiente como para que el Poder Judicial pueda tener una depuración interna, para que los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo que no llegan a establecer leyes responsablemente, que banalizan las reformas llamadas estructurales, que las encaminan a lo que está sucediendo aquí como ahora en México, pues tendremos problemas serios ahí de déficit de gobernabilidad. Pero también está el campo, que han ganado actores que también tienen sus propios escenarios de guerra y sus propios escenarios para conquistar espacios de poder, ¿no? Y esos son los contrapoderes, ¿sí? Que representan en este caso los narcotraficantes. Ya veremos un mapa que viene a reforzar el que ya nos presentó Dante respecto a cómo está de modificado el territorio del poder en México, ¿sí? Pero también está el problema de los poderes fácticos, es decir, cómo podemos generar una situación de control de la violencia cuando los grandes poderes mediáticos imponen la agenda pública de la televisión, impiden el surgimiento de una cultura de respeto, de pluralidad, de homenaje a la vida, y por el contrario se banaliza, se machaca en sus formas más primarias, ¿no? Y bueno, está la consecuencia también indudablemente de la guerra que empezó Felipe Calderón contra el crimen organizado, que llevó a una serie de estrategias que supuestamente se quiso legitimar por el hecho de decir que se maten entre ellos. Nosotros vamos a perseguir a los grandes capos, vamos a tener trofeos de guerra. Ustedes recordarán muchas imágenes que ha habido respecto de eso, cadáveres llenos de dólares, fotos así espectaculares de lo corrupto de ciertos personajes que se encarcelan, pero no hay una estrategia integral en lo que toca a la guerra contra el crimen organizado. Y luego, pues no es lo mismo lo que ha surgido a raíz de estos conflictos entre los cárteles, a raíz de esta inoperancia de la política de combate al narcotráfico. Yo distinguiría aquí muy claramente, no sé si ahí tengamos algunos matices, Dante, pero yo distinguiría por un lado las autodefensas, que son más cercano a lo que ha pasado en Colombia, que emergen fundamentalmente como parte de las contradicciones entre los cárteles, en las que luego participa un sector de la población, sobre todo de empresarial, de los lugares en donde este conflicto les ha causado muchas mermas, pérdidas económicas, pero sin negar tampoco que la violencia en sus aspectos simbólicos ha también torpedeado la dignidad de todas las personas y ha metido a sirios y troyanos, a ricos y pobres, en una situación de mayor unidad, de mayor convergencia para llevar adelante estas luchas, ¿no? Y ahí pues en autodefensas podremos ver matices muy amplios, desde el caso, por ejemplo, que empieza en el propio Michoacán, en donde era para defenderse de los templarios,
el grupo de la familia, en donde algunos apuestan a que los que se iban a defender con la familia de los templarios les entregaron parte de su poder y se vieron traicionados, y luego la emergencia entonces de respuestas desde la sociedad civil con un grado de pluralidad y de integración y de inclusión que ha sido verdaderamente sorprendente. Muchas gracias a doctor Jaime Preciado por su intervención. Plantea algunas preguntas muy interesantes. Después de haber reflexionado con Dante Arro sobre el edificio institucional y la percepción que se tiene del cumplimiento de la ley, vale mucho la pena pensar, digamos, decía que después de haber analizado esta parte institucional y sobre percepción del cumplimiento de la ley, convenía, digamos, pasar a uno de los factores explicativos de lo que se encuentra detrás no solo de la violencia armada, naturalmente, del surgimiento de las autodefensas en términos que responden a una cuestión estructural. Y si esto es así, entonces, ¿cuál es el papel del Estado? El Estado, por supuesto, debería de ser el principal interesado en recuperar el paradigma del Estado social para tratar de revertir o disminuir estas circunstancias estructurales que son de su competencia y que en la medida en que se agravan abren la oportunidad para que nuevas generaciones se incorporen como el ejército industrial de reserva del crimen organizado. Hay que recordar que la mitad de la población más o menos se encuentra en una situación de pobreza multidimensional y la mitad de ese universo de pobreza son jóvenes menores de 20 años. Entonces, cada año nosotros estamos incorporando millones de personas a una situación en que ni la oferta, digamos, educativa ni la laboral pueden captar a estas nuevas generaciones, y esto está generando un caldo de cultivo realmente muy preocupante. Entonces, ¿qué hacer con el Estado, digamos? ¿Ir más allá de él o preguntarnos sobre su vigencia en la perspectiva de que puede ser un Estado fallido, un Estado no plenamente democrático o un Estado en qué circunstancias? Y eso hace recordar lo que le preguntaban a Javier Sicilia del Movimiento por la Paz, que le decían, pero usted lo que quiere es que el Estado se vaya, y él decía, no, lo que yo quiero es que regrese, porque lo veo por muchos lugares, ¿no? El surgimiento de las autodefensas tiene varias hipótesis. Por supuesto, digamos, hay un componente de la sociedad civil que es muy importante de considerar, pero como todas las hipótesis explicativas que no aceptan, digamos, formulaciones dicotómicas, tenemos que partir de una premisa, y que es la violencia. Por supuesto, después las autodefensas no son nada más resultado de la estrategia fallida del Estado. O sea, no nada más Calderón contribuye, digamos, en las circunstancias en que llega a la presidencia a generar todo esto. Es un problema que, por supuesto, lo rebasa. O sea, hay por lo menos 4 o 5 hipótesis detrás de las autodefensas. Una es que el Estado está, y además las estrategias del general Navarro, el colombiano, que de alguna manera pretendía paramilitarizar el país, o bueno, evidentemente algunas zonas localizadas. Puede ser, unos dicen y sostienen, que es la presencia de un cártel rival que naturalmente quiere desplazar a sus adversarios. Por otro lado están los afectados los empresarios que fueron afectados por la extorsión, que nada más en materia de minería capturaba entre 5 y 6 mil millones de dólares anuales. Por lo tanto, las empresas mineras internacionales podrían estar detrás, los aguacateros, los limoneros y otra gente. Y naturalmente michoacanos que en Estados Unidos viven allá, tienen negocios acá y fueron interrumpidos por la extorsión, secuestro y otras cosas, y también el componente de la sociedad civil organizada. Finalmente, con la intervención de Jaime Preciado nos vamos formulando nuevas preguntas. O sea, ¿qué ocurre con el Estado? ¿Qué ocurre con la sociedad civil? ¿Y qué, digamos, interrogantes podemos construir en torno de todas estas preocupaciones? Enseguida toca el turno al